Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Resilientes. Nos encontramos en la ciudad de Mexicali y tengo frente a mí a una invitada súper especial, una amiga, una compañera, una excelente política que ha dedicado la mayoría parte de su vida en esta plataforma, en esta profesión que tanta ama y apasiona. Además de ser una excelente hija, mamá, pareja, compañera de todo. Ella es 4x4. Ella tiene más de 30 años de experiencia política. Es activista por la gestión social, ha estado en diferentes plataformas de decisiones y nos viene a platicar el tema de la mujer en la política y su nombre es Cintia Ruiz Ramos. Un aplauso. Muchas gracias, Nicanor Castillo, de cariño. Niki, conocido por los amigos. Te felicito, de verdad padrísimo el proyecto que estás emprendiendo. Me da mucho gusto que me hayas invitado y poder compartir con todos tus seguidores, que van a ser muchos, en este episodio de Resilientes. Eres un joven, eres una persona muy talentosa, muy capaz, siempre te lo he dicho y te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que emprendas. Oye, Cintia, platícanos un poquito sobre ti. Actualmente, ¿qué andas haciendo? ¿Qué te dedicas? ¿Qué rollo con esa parte? Pues mira, Niki, ahorita estoy trabajando en el gobierno municipal. Pertenezco, pues tú sabes, desde muy chiquita, como lo hemos platicado, yo participo en política desde muy pequeña, desde los 13, 14 años, en una campaña en el 95. Inicié por primera vez como brigadista. Tú sabes quiénes son los brigadistas, quienes van y dan a conocer las propuestas de algún candidato a la comunidad. Me gustó tanto esa primera experiencia que continué, me he preparado muchísimo. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, de la carrera de Relaciones Internacionales. Tengo varios cursos de marketing político, equipos de campaña ganadores, muchas cosas. Uno reciente en la UABC que me gustó mucho, de oratoria, liderazgo y transformación política. Trato siempre de prepararme porque creo que es importante que podamos estar preparados para enfrentar las situaciones que tenemos en la sociedad, en el gobierno. Ahorita te digo que estoy en el gobierno municipal. Yo trabajo ahí desde el 2004 y he tenido la oportunidad de estar en varios espacios que me han permitido conocer las necesidades de la sociedad, en atención ciudadana, en el DIF municipal, en regidores de gestor social, en el Congreso del Estado. Y estoy muy contenta de poder seguir participando y de poder creando programas, acciones o actividades en beneficio de la gente. Sí, y aclaramos el tema de los 30 años porque yo creo que mucha gente te lo cuestiona porque la miran joven, pero en realidad tiene 30 años en la política porque inició a los 14, 15 años. Entonces, en realidad, no le saquen cuentas. No me saquen No cuentas. saquen cuentas, pero por eso tiene tantos años en la política porque inició muy pequeña. El tema, Cintia, ¿cómo fue tu infancia? Y retomamos y nos vamos a temas pasados. Actualmente, pues ya te dedicas al 100% al tema de la política, pero ¿cómo inició tu interés por la política desde tu infancia o fue algo que ya despertó en tu adolescencia o cómo estuvo el tema? Fíjate que yo provengo de una familia, de una persona, un actor político importante de aquellos años que participaba en política, por el cual inicié y el cual me enseñó las bases que tengo. Siempre digo yo y mis amigos me hacen que reír, me dicen tu faro, luz y guía, y así es. Es mi asesor personal. Y es una persona que me enseñó a ver a la política como el instrumento para poder ser útil a los demás, para poder ayudar. Una gran responsabilidad, pero en beneficio siempre de. Entonces yo desde muy chiquita, bien engrane con el tema. O sea, yo casi todas las vacaciones, yo creo que no hay un proceso electoral que yo me haya perdido. Se me hace que nada más cuando estuve embarazada de mis 2 hijos, tengo 2 hijos, y porque tú sabes que las condiciones climáticas y todo esto no nos permitían mucho andar en la calle, pero soy muy comprometida con el tema. No me perdí ninguna y siempre basaba mi vida en temas de campaña. Yo lo priorizaba, mis amigos te lo pueden decir. Fui una niña muy feliz, una niña muy niña. Yo jugué a las Barbies hasta muy grande, me da vergüenza, pero yo creo que en segundo, tercero de secundaria jugaba a las Barbies. Muy inocente, muy luchadora, muy soñadora, muy defensora de todo, siempre defendiendo a mi hermana, a mis vecinitos, a todo eso. Entonces fui encauzando ese ímpetu en el tema político y busqué un buen espacio para poder cobijar y poder seguir ayudando a los demás. Involucraste tu personalidad, yo creo que con la política y fue algo que embonó. Te lo preguntaba porque tal vez las personas que nos dedicamos a este ámbito, no todas tenemos como alguna referencia en la familia en temas políticos. Algunas personas nos nace el gusto ya un poquito más adelante porque no lo desarrollamos en infancia, porque no teníamos
un referente dentro de nuestro círculo que nos pudiera despertar el gusto por la política, pero pues en tu caso pues sí, desde chiquita siempre fue así el tema. Y fíjate qué bueno que me lo comentas, porque mucha gente puede pensar que el hecho de que tú tengas una persona que ya participe en política te da privilegios, y al contrario, te da muchísima responsabilidad. Traes un apellido y un nombre cargando, tienes que ser mucho más cuidadosa de lo que podría ser cualquier persona. Sí es cierto que tengo una asesoría, una orientación, unos inicios, la manera de ser de mi tío, papá, como figura, es una figura para mí paterna, pues siempre nos fue marcando, la verdad es que de una manera muy recta, muy honesta, muy amorosa, muy sensible de ver a la política. Entonces, yo siempre lucho por sacudir la imagen que tienen o que tiene la sociedad, desgraciadamente, por algunos actores políticos de la política. Pues solamente señalar pues el tema de que vienes de alguien político es como que ya tienes una responsabilidad más. Y el tema de que siempre desde pequeña fue el tema político, los que nos dedicamos a esto sabes que es demasiado consumidor. El tema de la política, ¿no te robó como que esa parte de tu adolescencia o juventud del tema de dedicarte de tan pequeña edad a la política? ¿No sientes que te robó como ciertas experiencias que tuviste que haber vivido? Más como una adolescente joven. Te digo porque sabemos que la política te consume el total del día. Entonces no sé si tú sentiste que te haya robado como que espacios. Fíjate que no, yo creo que hasta lo aproveché, y mis amigos e incluso hasta mis parejas sentimentales, mis novios de ese momento, yo los jalaba para acá y los traíamos de brigadistas a todos. Y estaba muy padre el poder ser agente de cambio, yo de verdad estoy bien comprometida por lo que lucho, por las causas. Entonces yo los motivaba tanto, y incluso me hacían carrilla, o sea, no me gusta participar en política, pero veo tus ganas, tu motivación, que vamos y te ayudamos. No me arrepiento de absolutamente nada de cómo distribuí mi tiempo en el pasado y en el presente. Hay cosas que aprender para el futuro, pero creo que siempre he sido muy equilibrado. Estoy muy contenta por todo lo que he aprendido y por todo lo que hemos aportado en este caminito. En este camino. Y yo creo que el tema que se te ha reconocido mucho a tu persona es como el que eres bien definida en tus objetivos, y que eres como que una persona que construye y tratas de ayudar y tratas como que de no ir sola, y yo creo que es algo que se debe reconocer y que se debe rescatar de la política. Y porque a esto viene mi pregunta, para ti, ¿qué es la política? Porque tenemos muchas definiciones de política, pero las personas que estamos o que están dentro de la política, que tiene años, yo creo que el significado ha venido cambiando con el tema del tiempo. Entonces, para ti, ¿qué lo pudieras definir como política? En un sentido muy romántico, la política para mí es el instrumento de poder ser útil a los demás, de utilizar el poder o utilizar los espacios de representación y la confianza que te dan los ciudadanos para poder hacer algo en beneficio de ellos y de la comunidad y de todo tu entorno. Eso es, ¿no? Y obviamente pues la política es la que se encarga de las acciones o temas de gobierno, de organizar a la sociedad, de incentivar la participación ciudadana, de la distribución de poderes. Entonces, pero yo siempre he buscado que mis espacios se vean reflejados en ayudar a los demás. Que nos queda claro que varios de aquí de Mexicali no entienden nada. No entienden eso, no ven la de esa verdad. manera. Y sabes que decías algo Sí. muy claro y que tienes razón. No todos ven a la política como un trabajo en equipo, ¿eh? Y este caminito, pues obviamente nos hemos equivocado en este caminito de 25 años y más, de participar en política, en institutos políticos, de tener amigos de todos los colores y sabores, como se dice. Hemos aprendido muchas cosas, pero una de ellas es que en política no avanzas solo, en lo absolutamente para nada. Y la mejor manera de fortalecer tu liderazgo es fortaleciendo y haciendo grande un equipo. A mí me encanta poder ayudarte si tú me necesitas, estés donde estés. A mí si alguien me habla de otro color y le puedo ayudar, lo voy a hacer del color al que yo pertenezco también. Y no todos lo entienden, pero la verdad es que así es como a mí me enseñaron. Al final del día nos vamos a necesitar todos. Y la política me ha enseñado que ahorita puedes estar en un espacio alto, pero al día siguiente vas a estar en un espacio donde necesites de los demás. Y creo que las personas que convivimos contigo le podemos dar certeza a tus palabras. Para la gente que no sepa cómo nos conocimos Cintia y yo venía de una experiencia no tan grata en temas de la política y me encuentro con Cintia, ya la conocía, y siempre tuvo esa disposición de ayudar y aprender, y es donde nace mi admiración y mi respeto por ella, porque, o sea, en realidad me encanta tener una niña política que le sepa tan bien al tema y que lo utilice para bien.
o sea, sabemos perfectamente que en Mexicali, en Baja California, y en realidad en México existe mucho la política de simulación, que es todo lo contrario a lo que se tiene que hacer. Pero desafortunadamente las cosas se han ido devaluando tanto en la política que se ha implementado esta práctica. Entonces, ¿tú qué opinas con el tema de estos políticos simuladores que solamente usan una estructura para fingir algo que en realidad no están haciendo? Porque en realidad todos sabemos que no lo están haciendo. Pues más que opinar de ellos, opino en quienes le creen, ¿no? Quien va a cargar las consecuencias va a ser el grupo político o partidista que cree en ellos. Yo creo que eso ya, los ciudadanos están muy despiertos y los actores políticos también. También ya no confiamos tanto en ciertos personajes o ciertas personas, ya también somos más de confirmar. Ya la política se hace de una manera diferente, ya no pueden llegar como llegaban en aquel entonces, me han contado, con algunos listados, a quererte vender información. La voluntad de los ciudadanos no se vende, no tiene precio. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar y cortar eso para que pueda ser la participación ciudadana nata, que la gente realmente entre en conciencia de qué es lo que les conviene, de que evalúen nuestras acciones como gobierno y que puedan tomar una decisión de manera responsable, ¿no? Y yo creo que acatar el tema de la responsabilidad de ser un político, un servidor social, que volvemos a lo mismo, o sea, existe gente que está en el poder y que es la responsable de tomar decisiones y no les cae la responsabilidad o el entender que es el trabajar para la comunidad, o sea, no simular. Y yo creo que es un tema que hay que trabajar bastante, se tiene que pulir en muchos sentidos, y creo que personas como tú, que existen obviamente mucho más en Mexicali, pero lo uso de referente contigo porque estamos platicando contigo, son estas personas que tienen que tomar los espacios de decisión independientemente el color o la plataforma que se utilice, pero para poder hacer un cambio verdadero, porque seguimos tomando decisiones que no son las correctas, pues vamos a ir de mal en peor, porque así es la situación y es desafortunada las situaciones que hoy se viven. Y más que nada el tema que vamos a enfocarnos en el tema principal, que es la mujer en la política. Tú como mujer que vives del día a día en esa situación de política, ¿cómo lo vives? El tema del machismo, el tema de no abrir oportunidades para ustedes, ¿cómo lo tomas o cómo lo vives? Fíjate que hay muchos avances. Yo cuando inicio muy chiquita me enfrentaba antes no solo a la discriminación por tema de ser mujer, sino por ser joven. No nos daban las oportunidades. Tú te puedes dar cuenta que aunque ya hay más apertura, aún hay ciertas desventajas a las que tú te enfrentas al querer participar. Entonces, imagínate, en aquellos ayeres era mucho más difícil. Siempre, obviamente, vemos malamente a los jóvenes como los que nos van a ayudar a poner las calcamonías o que nos van a acompañar a los candidatos, pero no les damos un espacio o de representación importante donde los jóvenes que están del otro lado se puedan sentir identificados y entonces crean más en nosotros. Entonces nos enfrentábamos a esa lucha, siempre tratando de organizándonos como jóvenes. Tenía varios amigos jóvenes aliados para que nos dieran espacios, para lograr ser regidores, para lograr algo. Siempre lográbamos estar nada más en las suplencias, ¿no? Porque pues obviamente estaba padre que vieran tu cara para que jalaras votos, pero pues no te daban esa oportunidad. Se van adecuando las cuotas dentro de los institutos políticos. Crecemos, pasamos la edad de la juventud y pues nos enfrentamos al de las mujeres. Yo siempre he tratado de reunirme, de juntarme con mujeres muy valiosas y talentosas que luchan por estos derechos que ya tenemos algunos ganados. Aquí ya votamos y ya tenemos derecho a participar, pero sabemos que hubo gente que dejó su vida para que lograran lo que hoy nosotros gozamos. Entonces, hay varias cosas que se han hecho y te digo, nos hemos encontrado también grandes aliados hombres. Esta lucha no es de el hombre contra la mujer. O sea, yo creo mucho en los equilibrios, yo creo mucho en la participación y la aportación que hace el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, sí he participado en algunas frentes, invitada por personas muy talentosas que siempre han luchado porque se dé esta participación, en algunos grupos, en organismos de mujeres, siempre buscando esto. Y a mí me da mucho gusto que las mujeres lleguen. Me gusta impulsarlas porque no nada más trabajamos para que llegue yo. O sea, me gusta que llegue la que viene y la que viene y la que viene. Y ojalá que cuando lleguemos realmente sigamos haciendo acciones que beneficien la participación de todas. Porque luego llegan al poder mujeres que resultaron de nuestra lucha y se olvidan que pues ahí estamos todas. Y en lugar de seguirnos abriendo los espacios, nos ponen trabitas o se alían a quienes no permiten nuestra participación. Todavía nos enfrentamos a pensamientos machistas, ya no tantos, misógenos, tú lo sabes.
personas que nos tienen muy encasilladas en los roles, no, tú eres mamá. Incluso hace poquito, fíjate, el fin de semana estuve en una reunión de mujeres que participan en política de diferentes colores y platicaban una experiencia de una reunión donde una persona, un hombre, creo que es un comunicador de Ensenada, no recuerdo el nombre, donde decía que las mujeres deberían de estar en su casa, que no tenían que hacer nada en la participación política, que atendiendo a los hijos. Y esos pensamientos, dices, en este siglo, o sea, todavía pensar que nosotros no podemos o no tenemos la capacidad por el simple hecho de ser mujer. Entonces, hay mucho que hacer, seguimos esforzándonos y pugnando porque se cambie o que estos derechos se queden en la ley, ¿no? Para que nadie pueda violarlos y que todas tengamos la misma oportunidad. Y yo creo que es el tema, volvemos a lo mismo, o sea, el tema de las juventudes, el de no participar, que era una pregunta que también quería hacerte, tú que tienes tanto recorrido en la política, volvemos a lo mismo, o sea, el no darle una cabida responsable a las juventudes, eso desmotiva a los jóvenes a querer participar, y cuando se da la oportunidad de aprovechar para la participación, sabemos que existen jóvenes muy talentosos que dan una gran experiencia en la política, que se utiliza para jalar el voto electoral, pero en realidad a la hora de definir tu equipo de estructura no son tomados en cuenta. Pues eso hace que los jóvenes, ni no lo hablo en temas personales, no es para ti, me contaron, preciosa, y bien atacada, pero en realidad no es eso, o sea, no es porque yo hable desde mi dolor, o sea, hablo desde mi experiencia más que nada, o sea, yo lo viví, yo lo experimenté. Y tal vez si hubiera sido una persona que no hubiera tenido tanta pasión por la política, pues me hubiera retirado porque simplemente no fue lo que yo buscaba, no era lo que yo pensaba. Entonces, el seguir tocando espacios y seguir encontrando personas como tú que se dan la oportunidad, que te dan el valor, que te dan la credibilidad, que te dan ese soporte en este mundo tan grande que es la política, y que si no te pones a capacitarte y a prepararte, te come. O sea, literal, el tema de la política es te come si no te preparas. Entonces, ¿qué opinas del tema de estas personas que no le dan el valor suficiente a los jóvenes? Que debo recalcar, no por ser el simple hecho de ser joven tienes la posibilidad o la capacidad de hacer ese tipo de situaciones, pero si tienes esa capacidad, ¿por qué no? Simplemente porque eres joven, pues no se me hace como que una justificación adecuada. Yo creo que es a lo mejor una inmadurez de darle apertura a todos. La verdad es que yo creo que los grupos deben de estar bien equilibrados y deben estar integrados por todos, hombres, mujeres, adultos mayores, personas de la comunidad, o sea, eso, las representaciones populares son eso, se supone que representamos a toda la sociedad y en la sociedad estamos así divididos y mezclados. También es cierto que a veces le damos la oportunidad a uno que otro joven que juzga y critica tanto la manera de hacer política del pasado y la termina siendo igual o peor, ¿no? Entonces... O sea, también es cierto, pero no es cierto. Entonces, yo creo que los jóvenes, es una frase muy trillada, que son el futuro, todos son el presente, debe de haber más participación, debemos lograr y motivar como ciudadanos, como actores políticos, como institutos políticos, como gobierno, la participación de ellos. O sea, ellos van a decidir el rumbo. Baja California tiene un porcentaje de participación en las elecciones muy bajo, del 30%. O sea, imagínate. Y todos nos estamos peleando esa cuota del 30%. Y eso, en lugar de hacernos que nos desgastemos, deberíamos de preguntarnos qué pasa porque el 70% no se motiva para no participar, porque se vale que tú digas, sabes que no tengo tiempo, yo trabajo en otras cosas, no voy a ir a los meetings, no voy a ir a hacer nada políticamente, pero sí ve y ejerce tu derecho a votar, que es un derecho, pero también es una responsabilidad ciudadana. Entonces, ¿qué pasa que no logramos conectar? Yo creo que es parte de eso, que no se ven reflejados los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad en las acciones de gobierno y a lo mejor en algún representante de gobierno, que les hemos quedado a deber. Que no se sientan representados, yo creo que es la palabra correcta, y la falta de participación ciudadana en el tema electoral, yo creo que deriva de eso, de las faltas de participación o la falta de representación que tenemos ahora sí en las tomas de decisiones. Pero yo creo que eso se tiene que implementar en tema de estructuras políticas de partidos, ahora sí que los diferentes colores. ¿Cómo miran las administraciones estatales de los hoy partidos participativos en este estado?
¿Cómo miro ¿a qué te refieres? ¿En la apertura? En la apertura, ajá. ¿Cómo si miras la participación? Si miras que los partidos políticos están cerrados, sin mencionar nombres, sin mencionar ningún partido político en específico, dejamos bien claro que eso es una apertura de política, de experiencia política, pero sin inclinarlos a ningún partido en especial. No sé, simplemente cómo lo miras. Yo creo que la mayor participación e interés de los ciudadanos ha hecho que los partidos nos demos cuenta de lo que te decía ahorita, que creo que les hemos quedado a deber. Creo que los partidos ya no traen una causa que los identifique. No conectamos tan fácilmente con ellos. Necesitamos darnos una sacudida. Tú sabes porque has estado en este ambiente cuando vas a un grupo que no participa en política y te ven como con una camiseta del partido, no te quieren ni escuchar. Si te ven con un mote de político, no te quieren ni escuchar. Entonces, creo que nosotros, cualquier instituto político se tiene que poner a la altura de las necesidades ciudadanas. Tenemos una competencia fuerte para ser una oposición responsable ante lo que está haciendo, reconocer lo que se hace bien por parte del gobierno, pero también levantar la voz de manera muy respetuosa con lo que se está haciendo mal, que hay muchas cosas que no se están haciendo en beneficio de la ciudadanía. Entonces, si nos vemos como organizados y como que realmente nos interesa lo que está pasando, yo creo que vamos a conectar un poquito más con ellos. No nada más que de repente ellos nos dicen, no, pues es que nada más me utilizas y vienes y me buscas cuando va a ser proceso electoral. El trabajo debe ser constante, diario, y estar siendo voz de quienes, pues del 70% que no votó por quien nos gobierna ahorita, ¿no? Eso es bien importante. Y en realidad yo creo que, el tema de la falta de participación viene a raíz de eso, de la falta de comunicación, falta de empatía y falta de colaboración de la administración con la población, porque en realidad son los que deciden, son los que te ponen y te seleccionan ahí, y yo creo que es el falta de seguimiento y de cambiar ese significado que tiene la comunidad de política, porque si tú te sientes con un joven que no se dedica nada que ver con la política, la referencia es falta de justicia, impunidad, corrupción, porque se nos ha enseñado que la política es eso. Entonces yo creo que hay que empezar a predicar con el ejemplo de que la política está totalmente de lo contrario. Volvemos a lo mismo, existen personas que sí lo es así, porque es de reconocer, así como hacen buena parte de su trabajo, también lo hacen mal, pero es un tema de humanismo y que los políticos son las personas comunes, o sea, no porque alguien se dedique a la política no tiene vida, no tiene diversiones, no quiera salir a pasear, no quiera, me daba mucha incertidumbre el tema cuando yo inicio en la política. Unas indicaciones eran de que pues yo tenía que dejar actividades juveniles que yo realizaba como joven y como que me quería divertir. Y yo digo, es que tenemos que quitar esa mentalidad que los jóvenes son unas personas que están en un escritorio leyendo todo el día, preparándose. Claro, es una carrera que es muy demandante prepararte, pero no es un significado que no pueda ser tu rol común. Y lo tocaba contigo porque eres una mamá, eres una compañera de pareja, eres una hija, eres un montón de cosas. ¿Y cómo le haces para dividir todo tu tiempo y hacer lo que tanto amas, que la política? Porque tienes 30 años haciéndolo, me imagino que es algo que te apasiona. Sí, fíjate que ahorita dices algo bien importante. La gente tiene que empezar a ver al político, yo creo que ya lo ve al político o a las mujeres que participamos en política o a quien participa en política como seres humanos. Quitar esa imagen acartonada que a lo mejor en ese entonces los políticos de antes, pues así buscaban desde el discurso, desde cómo hablaban, ¿no? Desde cómo se comunicaban. Entonces creo que eso alejaba un poquito más al ciudadano de ellos, o sea, los ves y ya no te identificabas. Si te fijas ahora, la manera de hablar, el discurso, de ser, de actuar es como más fresca, más natural. Yo también creo que hay cosas que no debes de dejar de hacer, o sea, somos seres humanos como todos. Decía una vez en una entrevista a una compañera, también a veces me poncha la llanta, también a veces llego corriendo y se me hace tarde, a veces se me olvidó el niño, porque, o sea, como un ser humano y no tienes por qué, crucificar a la persona porque actúe como un ser humano. Simplemente decidimos que nuestra carrera profesional o a lo que nos vamos a dedicar sea a la administración pública o a la participación política, porque estamos convencidos, al menos tu servidora, que solo estando de ese lado puedo cambiar las cosas. Yo prefiero estar actuando a estar sentada criticando. Entonces, por eso decides participar, ¿no? ¿Y cómo combinan los roles? No es fácil. Tampoco me gusta encasillarlos como roles. Me encanta ser mamá. Aprovecho el tiempo que tengo para ser mamá. Disfruto mucho a mis dos hijos. Tengo una niña una niña de 20 años. De 20 años, es lo que te iba a decir. Una bebita. Y un bebé de 14.
que ya están grandes y que bendito Dios han entendido muy bien mi pasión, mi rol y les he enseñado la visión sensible de la política. Nosotros todos los fines de año nos organicemos, estemos en la administración pública o no, para ir a hacer algo altruista en Navidad, en Año Nuevo, ir a dar, cada que cerramos, ya no te queda la ropa y vamos y la entregamos y la damos. Eso es hacer política, pero es una política social, es enseñarles e inculcarles a nuestros hijos que tenemos que dar y que tenemos que ayudar y que tenemos que servir a los demás. Entonces, porque hasta ellos en un momento, los amiguitos ven a la política como que no me gusta. Entonces, es como una manera de actuar y una manera de ser, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Como mamá y como hermana y como pareja, pues trato de combinarme todos los roles, de verdad. Yo sé que a veces les fallo a mi mamá y a mi hermana en especial, pero a mis amigas y todo, pero sí trato de esos tiempos y esos espacios que tengo, pues disfrutarlos al máximo, porque al final del día esto se acaba, Nikki, y es un consejo que te puedo dar. Va a llegar algún momento en el que ya te canses, que ya decidas cambiar de actividad, que también pasa de moda, que las maneras de gobernar o de hacer política cambien, no coincidan contigo y que tú decidas irte a casa, pues tienes que mantener eso bien sembrado porque si no vas a llegar a casa y vas a estar solo. O cuántos políticos no se enferman porque la presión y el estrés es muy grande. Entonces, cuidarte y mantener el equilibrio en todo sentido. No olvidarte que eres un ser humano, que eres una persona y que tienes otras tareas que también debes de cumplir, ¿no? Por decisión. Sí, personales. Y rescataba mucho tu frase porque la escuché en una entrevista a Jessica Fernández, que decía que la política en realidad era hacerlo del diario. O sea, si en realidad tú te sentabas y ayudabas a alguien, era hacer política, porque en realidad la política es ayudar al beneficio social. O sea, en realidad diariamente todos aplicábamos el tema de política, que era ayudar a la comunidad. Entonces tal vez no lo mirábamos como la definición de política, porque en la política tenemos mentalizados que es este orador, que se prepara y dice un discurso memorizado y todo acartonado. Pero no, o sea, la política actualmente se tiene que ver de una manera distinta, de una manera actual, normal, neutral, que somos personas comunes como las personas que se dedican a una área, así como hay personas que les gusta la medicina y se quieren dedicar a eso. Pues la política es una rama de profesión que existimos mucha gente que nos gusta dedicarnos. Pero vemos el tema de las administraciones que dicen que tú comentabas que había administraciones que no estabas de acuerdo con. Mucha gente ha comentado el tema de las acciones afirmativas, en no estar de acuerdo por el tema de la paridad y el tema de las acciones afirmativas para comunidad de atención prioritaria. ¿Tú cómo lo miras? ¿Qué opinas? ¿Qué observas dentro de este mundo? Porque es un mundo sin fondo. Pero tú, esos avances que has mirado. Fíjate que yo creo que si la ley o los actores políticos del momento hubieran respetado la igualdad y los derechos de todos, no habría necesidad de acciones afirmativas. Si las acciones afirmativas se dan, es precisamente para garantizar ese piso parejo, esa igualdad de oportunidades, y te lo digo por experiencia, vamos a lo mismo. Yo he sido suplente de muchas cosas, siempre en el segundo lugar, ¿no? No te daban la oportunidad de ser tú la propietaria, precisamente porque estabas joven, o porque eras mujer, o porque no convenías a sus intereses, o porque perteneces a un grupo político que no convenía, por lo que tú quieras. Entonces llega un momento en el que te cansas, porque sí necesitan de tu habilidad, de tu talento, de tu experiencia, pero no te dan la oportunidad de ser ni de seguir creciendo, ¿no? Entonces, así como nosotros, también tú te hace acordar del caso de las Juanitas, que fue muy mencionado, que cuando se empezó a obligar a los partidos políticos que le dieran oportunidad a las mujeres, los partidos las ponían de propietarias y ponían de suplentes a los hombres, y una vez que tomaban protesta las hacían renunciar y subía el hombre. Entonces era nada más utilizada. Si esas cosas no se hubieran llevado a cabo, pues no habría necesidad de acciones afirmativas. Y es una lucha que han dado las mujeres, que hemos dado las mujeres, desde todas sus trincheras. Y aquí en el Estado, en el 2019, se dan las acciones afirmativas para el tema de la equidad y la paridad. Y en el 2021, para el tema de grupos vulnerables, que así le dicen, que no coincido mucho, pero que son los jóvenes, las personas con discapacidad, la comunidad y las comunidades indígenas, ¿no? Las personas indígenas, para que los partidos estén obligados a darles representación. Entonces, sí hay gente, yo he escuchado que me han dicho, oye, ¿a poco crees tú que por el hecho de ser mujer tienes derecho? No tengo derecho solo por el hecho de ser mujer. Yo soy una mujer preparada, yo soy una mujer con una carrera, con una trayectoria que siempre busco, pero aún así no tengo la oportunidad.
¿Sí me explico? Entonces, todo lo demás también, yo creo que sí se tienen que dar, sí tienen que ser nuestros aliados para lograr, poder representar y poder estar en los espacios donde podamos cambiar las cosas. Cintia, sabemos perfectamente que tuviste una participación ciudadana como diputada. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue el tema de la campaña? Desde que te conozco, miro que es apasionadamente lo que amas, pero desafortunadamente no me tocó esa época de estar contigo acompañándote en temas cuando fue tu turno de estar en la diputación. ¿Cómo fue tu experiencia? Fíjate que fue así un balance complicado porque, insisto, en ese entonces como se acomodaban las piezas, yo iba a ser candidata. Para no hacerte el cuento largo, de ser candidata me pasan a ser suplente de un distrito en aquel entonces que era el 6º, ya no existe, ahora es el 5º. Y la propietaria era una persona de nombre Carmen Frías, que en paz descanse. Entonces, pues ya nos fuimos a la campaña. Yo siempre he sido una persona muy inquieta. Dije, yo no voy a ser una suplente de escritorio ni de parapeto. Organizo mi brigada como si fuera la propietaria y nos dividimos las tareas y los equipos. Y era uno de los distritos más grandes y así abarcábamos más. Entonces, una campaña muy padre, muy interesante, de mucho aprendizaje, de muchas cosas positivas y no tan positivas, pero que nos llevó a aprender mucho. Y fuimos el único distrito en Mexicali que se mantuvo en ese color en el que participábamos. Entra nuestra propietaria, yo regreso a trabajar en el ayuntamiento. Desgraciadamente, por unas condiciones de salud, la diputada tiene que retirarse y tu servidora entra pues a ocupar, como lo marca la ley, el espacio que le corresponde, porque al final las dos son diputadas, una propietaria y una suplente. Entonces, nosotros entramos en agosto del 2015 y tenemos la oportunidad de ser diputadas todo un año. Fue una oportunidad ya siendo diputada. El proceso fue complicado porque pues todos sabemos que Carmen Frías falleció y fue un proceso muy difícil, pero ya el hecho de ser diputada y tener la gran oportunidad y responsabilidad de estar en el Congreso fue maravilloso. Me gustó mucho. Siempre les hago esta carrilla a mis amigos y uno que otro se asusta. Les digo, me gustó mucho, que lo voy a repetir. Ay, nadie me quiere acompañarte ya. Pero no, me gustó mucho, que lo voy a querer repetir nuevamente, el ser diputada. O sea, que voy a seguir buscando, que siempre voy a aspirar. Entonces de repente me miran así como, es competencia. No, pero ese año la verdad es que trabajé y traté de ponerme al nivel del tiempo de todos los diputados. Ellos ya tenían 2 años y yo iba llegando. Entonces, haz de cuenta que me aventaron al mar sin saber nadar. Ellos ya iban avanzando y fui aprendiendo muchísimo. Es una etapa que me gustó muchísimo, que valoro muchísimo y agradezco mucho. Tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Fiscalización y es una de las más importantes porque son 3 las responsabilidades que tiene el diputado. ¿Cuáles son? ¿Estudiaste la otra vez que te dije? Es tu entrevista, no la mía. Legislar, gestionar y fiscalizar. Entonces, fiscalizas que la aplicación de los recursos públicos de todas las entidades estén bien aplicados. Estaba bien interesante, de mucho aprendizaje. Hice grandes amigos de todos los colores, hice grandes aliados que hasta la fecha seguimos nosotros reuniéndonos y haciendo algunos proyectos en beneficio de la comunidad. Entonces fue muy, muy padre, muy enriquecedor y la verdad es que me gustó mucho esa etapa. Que yo creo que, y en el tema político, por más experiencia que tengas, yo creo que nunca estás preparado para nuevos retos. Y es un nuevo reto y es algo totalmente distinto y es prepararte, analizar, comprender y darle, porque no te puedes quedar atrás, porque, o sea, la política va y te comen en cierto sentido. Pero me atrevo por el tema de la preparación. Sé que tu administración, que tú participaste, es reconocida como una de las mejores administraciones que ha tenido Baja California. ¿El Congreso? El Congreso, ¿qué opinas? Fíjate que ¿Lo confirmas o no? Claro que lo confirmo. Bueno, no tanto, sí. La 21, no todo, no es No cierto. todo. La 21 fue una excelente legislatura y no te lo digo yo, lo dicen varias personas que nos encontramos. Te digo que a veces no. Nosotros nos seguimos reuniendo esporádicamente toda la 21. Bueno, la gran mayoría de la 21. Tenemos un WhatsApp, ahí ya nos estoy balconeando a todos, perdónenme, donde nos mandamos mensajes, donde debatimos de manera respetuosa porque somos de diversas plataformas o institutos políticos, donde debatimos, donde ponemos nuestro punto de vista, donde nos apoyamos, donde estuvo muy interesante. Pero no solo por el tema de la convivencia y el respeto a las coincidencias y a las diferencias,
sino porque se lograron grandes cosas. Y algo que me gusta rescatar es la unión que tuvimos las mujeres de los diferentes partidos políticos. Hubo varios temas que tuvimos que entendimos que teníamos que ser aliadas y que solo juntas, independientemente del color, íbamos a lograr que se diera. Yo fui diputada, la legislatura que me tocó fue del 2013 al 2016. Entonces estaba un tema que tenía que ver con el impulso también a la participación de las mujeres, la legislatura, y la unión de todas las diputadas. Había diputada del PANAL, había del PAN, había del PRI, había de... Ay, no quiero olvidar a ninguna de mis compañeras, pero eran diferentes colores. Entonces, logramos hacer esa unión y logramos ir a veces en contra de los pensamientos de algunos compañeros anticuados, por no decir machistas, que no estaban de acuerdo con esta apertura y esta participación, y más que se quedara en ley. Entonces es algo bien interesante que se reconoce muchísimo cuando alguien platica de la historia de cómo se ha crecido, cómo se ha fortalecido la participación de la mujer en la política. Y te insisto que seguimos haciendo cosas en conjunto y que yo estoy seguro que donde nos encontremos siempre vamos a tratar de apoyarnos, porque nos queda clara los colores son distintos, las ideologías son distintas, pero yo creo que todos tienen un bien común, que es hacer lo mejor por nuestro estado, ¿no? Por nuestra comunidad. Y eso es lo que nosotros debemos de tener la madurez política para entender. Se supone que todos debemos de pensar eso. Yo ahí en atacón, pero no. Pero vemos el punto de que yo he notado que tu administración ha hecho como el cambio relativo de este rol, de esas aperturas en temas del rol de la mujer en la política. ¿Miras que todavía exista actitudes machistas en la política actualmente o crees que ya se eliminaron totalmente? No, creo que todavía existe la violencia política de género, por eso está tipificada y seguimos luchando. Varias compañeras muy cercanas han sido víctimas de violencia política de género. Te puedo decir que yo también, pero eso ya va a ser para otro podcast. Pero todas hemos atravesado por eso, orientados a lo mejor en pensamientos machistas, porque hay actores políticos que piensan que pueden dominarnos o controlarlos o que solo les servimos de adorno, pero no te permiten el crecimiento y la participación. Sí existe todavía, por eso debemos de seguir juntas, unidas a través de la trinchera en la que estemos, de un instituto político. Yo estoy en un instituto político donde nos dan muchísima apertura de participar. También pertenezco a un frente político de mujeres de Baja California, donde estamos varias mujeres de diferentes partidos del estado. Entonces, sobre todas esas trincheras, seguir buscando que se elimine la violencia política de género, ¿no? Y que la verdad es que se quede el antecedente del violentador, o sea, que se quede el antecedente, que no tenga la oportunidad de seguir compitiendo porque le das poder a alguien que no le da, que no deja crecer, ¿no? O que no impulsa o que violenta a las mujeres. Entonces, hay muchas cosas por hacer y como en el ejemplo de la 21, solo juntas y unidas vamos a poder lograr. Mira, lo bueno que ya se va de municipio. Bien atacado, pero... A ver, chiste, no empiecen. Fue un chistecín. Perdón. De tu proceso, de todo tu proceso en general, si pudieras rescatar lo más bonito que has vivido en este proceso político de esos 30 años... Yo recalcando los 30 años siempre. No, pues, o sea, lo digo como admiración. Van a pensar que tengo 50 años y apenas tengo escaso... 35. No, lo digo porque, en realidad, para que una persona tenga una lealtad y amor y convicción a algo para durar 30 años, lo digo porque a mí en algunas ocasiones me ha faltado el tema de convicción o el tema de perseverar algo que tanto te apasiona. Pero, o sea, 30 años... O sea, es toda una vida, o sea, literal es toda una vida dedicándolo a algo que tanto te apasiona. Entonces creo que existieron varios momentos muy agradables para ti, pero si tú pudieras definir el mejor, ¿cuál sería? Fíjate que yo creo que es un conjunto de muchas cosas, pero la oportunidad, Nikki, de transformar la vida positivo de las personas es maravilloso. El año en el que estuve en el Congreso, que tienes muchos acceso a programas y a recursos para ayudarle a la gente, haz de cuenta que yo estaba en Disneylandia. Me encantaba saber que creamos muchos programas. Yo trataba siempre de hacer, me enfoqué mucho a darle herramienta a las personas, más allá de la despensa que sí te ayuda, pero que te puede durar 2 o 3 días. Nosotros tratábamos de hacer proyectos productivos.
también cuando estuve en Atención Ciudadana en la administración de Francisco Pérez Tejada, tuve la oportunidad de crear varios programas y que te ayudaran a eso, que le dieras a las personas las herramientas necesarias para ser autosuficientes. Porque de repente también hay que reconocerlo, hay gente que es tu cliente, hay clientes que van todos los días a buscarte al ayuntamiento, a regidores, al Congreso, y que de cierta manera ya se convierte en su modo de vida. Y que tampoco debemos de alimentar eso porque les estoy haciendo daño, ¿no? Que de repente a alguno que otro político le conviene, le interesa porque puedes manipular, pues realmente no estás haciendo que crezca ni él ni su familia. Ese es el ejemplo que le das. Me acuerdo mucho en el Congreso, iba una señora con todos sus niños, siempre ahí se la llevaba. Y yo decía, fíjate, el niño ni va a la escuela y eso es lo que le estás enseñando, ¿no? Entonces tratábamos de hacer programas de beneficio, de impacto, de transformando comunidades, era el eslogan que yo utilizaba en ese momento. Y hacíamos cosas comunitarias, involucraba a la sociedad, porque también tú sabes que si vas y limpias el parque y no involucras a la sociedad, mañana va a estar repiteado. Ya si él lo pinta de perdida, dura 2 semanas más. Sí. Entonces hacíamos esos proyectos productivos, impulsábamos mucho la participación y la integración de la comunidad. Y el hecho de ir a un lugar todavía, Nikki, de ir a un lugar y que alguien te reconozca y te diga gracias. Me ha tocado hace mucha gente que de repente me llega por sorpresa y me abraza y tú ubicas las caras, pero de repente como que exactamente no te acuerdas de qué tipo de apoyo. Y allá en un evento una vez allá por la Progreso, en el distrito del que fui diputada, llegó una persona, una muchacha y me abrazó y dije, esta cara yo la conozco. Y me dijo, ¿se acuerda de mí? Y yo, sí me acuerdo de ti. O sea, tu cara la tengo muy, muy, pero no recuerdo exactamente qué. Quiero darle las gracias porque gracias al apoyo que me dio usted en la escuela pude terminarla. Esas cosas son hermosas. Otra persona que vive en Estados Unidos y que le ayudamos a que pagara la universidad, estudiaba cocina y ya se fue para allá y que todavía tengas el contacto. Yo tengo el contacto casi con todas. Creé un lazo y un cariño muy especial con quienes en ese momento eran los liderazgos, ¿no? Son los liderazgos, ahora ya les dicen de otra manera, que incluso soy comadre de todos, ¿no? Y eso habla de que pues hemos hecho bien las cosas de la mano con ellos. Nosotros solos no podemos, no es solo mío. Es recurso de los ciudadanos, pero está bien aplicado en lo que se debe, o sea, les regresa a ellos o tratábamos de regresárselos a través de programas sociales, más bien de proyectos que podíamos implementar en el Congreso. Entonces, el ayudar a una persona a transformarle la vida en un tema de salud, eso es bien importante. A mí me tocó la etapa de la riqueza, no sé si te acuerdas si te tocó. Fue como el desconocimiento de la riqueza cuando recién empezaba, que si la garrapata, que si sí, que si no. El concientizar a la gente, hubo gente que murió, o sea, todo eso que pudimos hacer en beneficio de salvar la vida a muchas personas, está bien bonito, es mucho, muy interesante y creo que es la causa y el origen de participar en la política, o es el que debería de ser para todos nosotros. El que debería de ser, y yo creo que el tema de apertura, y también conocemos que la política tanto tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. ¿Qué cambiarías de tu experiencia en una situación negativa? De algún rumbo que hayas tomado, tal vez un ejemplo, a mí me preguntas y yo sé, o sea, definitivamente por qué camino no me iría de nuevo, obviamente, pero, o sea, me imagino que tú, con tantos años de experiencia, 30, ¿qué no volverías a hacer? Yo creo que todo lo volvería a hacer. Todo lo volverías a hacer. Porque sabes que de los aciertos y los no tan aciertos, soy la Cintia Ramos que soy ahora. O sea, he aprendido muchísimo de ello y he entendido. El enfrentarte a esas experiencias me han ayudado a saber qué política quiero ser y en qué política no me quiero convertir. Y el vivirlo, el tenerlo cerca, el haberles ayudado, aunque no te hayan pagado, aunque no hayan cumplido con el compromiso. Todas esas acciones me han hecho lo que soy ahorita y no me arrepiento de ninguna. Al contrario, creo que los pasos que vaya a dar de ahora en adelante pues van a ser más maduros, con muchísima más experiencia, más conscientes, con más carácter, o sea, con muchas otras cosas que me han ayudado, que todo esto me ha servido, que ha sido de beneficio. Y como retroalimentación, si te pudiera decir, y con todo el corazón te lo digo, eso ha brindado un resultado, porque te puedo decir que eres una de las pocas personas políticas que yo en un futuro me gustaría ser tu estructura de política. Porque en realidad te lo admiro y te lo reconozco siempre. Nicanor. Te lo reconozco porque lo haces muy bien. O sea, y independientemente si hay áreas que tal vez, o sea, se te puedan ir, pero la ambición o la hambre de querer prepararte y hacer las cosas bien y hacer las cosas justas y ser empática, porque definitivamente el posicionamiento político lo tienes por tu experiencia. Y aún así darle oportunidades, en su caso yo lo puedo decir
mí, de asesorarme, prepararme, capacitarme, preocuparte por mí, es un tema de que no se mira en muchas partes. Entonces yo creo que la experiencia y la situación de políticas como tú debería de replicarse en varias personas porque no todos lo miran así. Entonces yo creo que tu esfuerzo, al final de cuentas, con personas como yo que te lo decimos, es como que ya te sientes como que el pago que tú necesitabas de todo tu esfuerzo. No es que lo busques, no es que tú busques el reconocimiento de la gente. Simplemente es bonito cuando alguien de la nada viene y te lo dice y te lo expongo, que eres un puntero de política que varios quisiéramos seguir. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. No tienes nada que agradecer. Pero para finalizar, si pudieras darle un consejo a todas las nuevas generaciones políticas que vienen en camino, porque, un ejemplo, a mí me tocó iniciar en temas políticos con un posicionamiento, una plataforma adecuada, pero sin algún asesoramiento político. Entonces, entras a un mundo que en realidad es totalmente distinto a tu vida, o sea, es un mundo totalmente distinto. Entonces, ¿qué consejo que a mí en su tiempo me gustaría haber escuchado le pudieras dar a las juventudes o a esas nuevas generaciones políticas y a las que ya forman o tienen un espacio de decisión que pudieran modificar a basificación de tu experiencia? Fíjate que yo creo que lo primero que me han llegado así a preguntar, oye, yo quiero participar en política, lo primero que les digo es, ¿para qué quieres participar en política? Ay, sí, siempre me lo decía. Siempre me lo decía. Defíneme para qué. ¿Sabes por qué? Porque de eso depende la ruta, el rumbo y el buen político que vayas a ser. Hay quienes así con todas las letras me dijeron, no, pues por el tema del poder, por el tema de que consideran del recurso, por el tema, no, pues ya desde ahí empezamos. Si tú tienes muy clara el objetivo por el cual quieres participar en política, todo lo demás se te va a dar fácil. ¿Qué te puedo recomendar? Que lo tengas claro, que tengas muchísima paciencia, debes de tener paciencia, que te prepares, que aprendas que seas firme en tus convicciones. De repente todo el mundo llega y nos dice que somos lo más maravilloso y nos endulce el oído y nos invita aquí, allá, pero tú tienes que estar firme porque también eso te hace daño, ¿no? Si tú ves a una persona que tienes derecho a dejar de coincidir con algún grupo político o por algo te decepcionaste o dejaste de ser parte y tienes derecho a moverte a otro. O sea, todos tenemos la libertad de poder hacerlo, como cuando cambias de empresa, o sea, ya no quiero trabajar acá, me voy para acá, pero sí con una convicción clara de por qué quieres participar. Que te conviertas en un político ejemplo. O sea, yo trato de decir cuando es que todos los políticos son corruptos. Yo no todos los políticos somos corruptos. O sea, siempre trato de defenderlo porque yo soy una política y la mejor manera que tengo de que te des cuenta de que no todos somos corruptos es mi actuar. Entonces, que seas un ejemplo de político, que no seas un joven soñador que cuando llegues te conviertas en lo que tanto criticaste, ¿no? En cuando eras oposición o cuando eras nada más estudiante o algo así. Que no te desesperes, que la política se construye día a día, a pesar de que la gente diga, otra vez quieres ser, esto es una carrera profesional también. O sea, día a día tienes que ir subiendo y aprendiendo, que no nada más existe el 24, que existe el 27, que de ahí siguen y siguen y siguen, y que tú realmente le aportes, que aprendas que en política se trabaja en equipo, que un buen líder es una persona que siembra el crecimiento en los que están a su alrededor, no el que te cuarta la participación, no el que nada más te quiere de chofer o de brigadista, ¿no? O sea, así no vas a llegar. Que también está bien, o sea, cada quien, o sea. Pero no que yo nada más quiera que se hace eso. O sea, tú puedes empezar desde ahí, porque también algo que les puedo sugerir es que empiecen desde ahí. Que no nada más de repente estás en algún instituto político que todo le llega gratis y que nunca tuviste ninguna experiencia y llegas y ya estamos sufriendo las consecuencias de servidores públicos no preparados. Entonces, prepárate. Empieza desde que conozcas la necesidad ciudadana. O sea, si tú estás, la mejor manera en la que yo he podido implementar algo en beneficio de la ciudadanía es porque estaba con ellos, es porque trabajé con ellos, es porque los escuché. Porque a veces yo a lo mejor como gobierno puedo decir, es que voy a pavimentar esa calle. Y la gente me dice, no, eso es un ejemplo, ¿eh? Yo sé que ocupamos pavimentación urgentemente. Y la gente me dice, ¿sabes qué? Aquí lo que me urge es la seguridad, todos los días nos asaltan. No, pero yo quiero pavimentar. O sea, tú tienes que escuchar y ser sensible a lo que requiere la comunidad y la sociedad. Que agarres una causa, o sea, que sea una causa social para que puedas conectar y que le metas mucho corazón, mucho tiempo, mucha disciplina y mucha preparación para poder de verdad transformar de manera positiva tu entorno, porque al final del día lo vas a dejar listo para las futuras generaciones que muy seguramente van a ser tus hijos y los hijos de tus hijos y de tus familiares. Y yo creo que son muy buenas palabras.
que yo creo que todos los que iniciamos en las políticas y en este rumbo quisiéramos tener en cuenta. Yo creo que el tema principal de la política en la mujer, yo creo que nos abundamos a muchos temas, que tal vez no nos enfocamos tanto en eso, pero yo creo que estuvo tan entretenido y tan enriquecedora la plática que nos fuimos a otros temas. Pero para finalizar, el tema de un mensaje que le quisieras dar a las mujeres para poder seguir con este camino y esta lucha política, que es buscar los espacios para todas ellas. Hay que romper los estereotipos. Las mujeres, claro que podemos gobernar. Digo, ya este estado es una muestra de que confiaron en una mujer. Y esa representación es causa de la lucha de varias mujeres que estábamos atrás. Podemos gobernar. Hay un porcentaje muy alto de mujeres cabezas de familia, madres. Entonces, si tú puedes ser la cabeza de familia en un hogar, porque ahí la haces de todo, ¿eh? Yo soy nutrióloga, cocinera, por decisión propia, porque luego dicen, es que es el rol, sí, es el rol que yo decido tener en mi casa con mis hijos. Entonces, si tú puedes hacer eso en tu hogar, claro que lo puedes hacer desde cualquier ámbito. Y tú estás formando en tu hogar los ciudadanos de bien del futuro o el ciudadano delincuente del futuro. Entonces, esa responsabilidad, claro que se puede lograr, que no se desesperen, que luchen, que rompan, les digo, todos los estereotipos. Puedes traer a tu hijo y hacer tus actividades. Que los hombres también aprendan a ser empáticos con nosotros. Sí, no es que queremos ventajas, pero es diferente que yo salga a las 5, 3, 7 y llegue a mi casa, haga de comer y luego ya los acompaña a una junta, ¿sí me explico? Que tengamos todos como esa apertura, que no se desesperen, que tengan, igual que como cualquier persona que quiera participar, que tengan bien claros y definidos sus objetivos. Y lo más importante, que cuando luchen, que cuando lleguen a esos espacios, no se les olvide seguir trabajando para todas las que están atrás. Que sean sororas, que sean plurales, que sean unidas, que no se dejen llevar por las envidias. Una vez fui a tener una reunión de hombres en un instituto político. Había una como contienda por un organismo de mujeres. Y estábamos todas agarradas del chongo. Y recuerdo que los dirigentes decían, no se metan en eso, es pleito de viejas. Así, fíjate, es pleito de viejas, déjenlas, ellas nunca se van a poner de acuerdo. Y entonces es cuando vamos a decidir nosotros. No permitan que eso suceda. O sea, no permitan que ellos tengan que tomar las decisiones porque nosotros no nos sepamos poner de acuerdo. Y olvidémonos de la frase de, el peor enemigo de una mujer es una mujer. No lo repitamos, pero tampoco lo actuemos. O sea, hay que ayudarnos absolutamente a todas. Y solo así, jalándonos así como los ejemplos que salen de las fotos, la mano, vamos a poder impulsar y vamos a lograr que más mujeres participen. Y estoy segura que entre más mujeres participen, la política va a cambiar la perspectiva y va a ser mucho mejor. Sin olvidarnos de la participación de los hombres, de la comunidad y de todos ellos. Pero sí se requiere de mucho carácter, de mucho temple, pero claro que se puede. Es maravillosa la oportunidad que tienes de transformar la vida en positivo de alguien más. Y yo creo que lo has demostrado perfectamente en todo este camino. Pues te quiero agradecer, te quiero dar muchísimas gracias por darte el tiempo, por participar en estos foros de participación, me puedas exponer tu experiencia, que les pueda servir de motivación a todas esas mujeres que quieren iniciar este camino político, demostrarles que sí se puede, solamente es cuestión de perseverancia y de echarle muchas ganas. Que te quiero decir que te admiro mucho, te aprecio mucho, te respeto y valoro todo el trabajo que haces. Y a ustedes muchísimas gracias por mirar este video. Les quiero pedir que lo compartan y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y nos esperamos el próximo martes. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicidades por no se pierdan Resilientes. Muchas gracias. Sí, háganle caso.